Antes de empezar la misa en la sacristía, uno de los acólitos que hay aquí detrás le ha dicho a otro: tío, he perdido los AirPods. Y el otro le ha dicho: ¿y qué haces aquí que no estás en casa llorando? Y seguidamente le ha dicho: ¿sabes? Hay gente que para salir 2 minutos a la calle se pone los AirPods. Los AirPods, para quien no lo sepa, una persona más mayor, son los auriculares que no llevan cable, los caros, los de iPhone. Y entonces le he dicho: ¿sabes que hay gente que se pone los AirPods para salir 2 minutos a la calle? Y el otro le ha dicho: yo. Mira, hoy celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, Y con la Palabra de Dios, que es una maravilla y que es un regalo, cada uno luego que piense quién es quién, tenemos una dificultad muy grande, y es que nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón están muy saturados. Muy saturados. Estamos todo el día escuchando cosas, estamos todo el día recibiendo información por los 5 sentidos, no solo por el oído, sino también, sobre todo por la vista. Estamos todo el día pensando, estamos todo el día recibiendo proyecciones para nuestros deseos, generándosenos necesidades. Estamos todo el día escuchando opiniones, comentarios, bromas, canciones, noticias, ruidos, información, también en la educación, en el trabajo, quejas, historias, cosas, Tantas cosas que entran por nuestros oídos, por nuestros ojos. Y a veces estamos embotados, Y entonces, cuando intentamos escuchar la palabra de Dios, o cuando intentamos leer la palabra de Dios, primero es difícil que tengamos tiempo. Llegas al final del día y dices: voy a leer el Evangelio, y dices: no sé si voy a leer el Evangelio, voy a ponerme a jugar a un juego, o voy a ver unos cuantos shorts de YouTube, unos cuantos TikToks. O te levantas por la mañana y a lo mejor tampoco tienes fuerzas, y cuesta, hay una lucha. Y después, si consigues pasar la lucha de conseguir el tiempo para leer o para escuchar la palabra de Dios, o para venir a misa y escuchar la proclamación, entonces ya vienen, al que le suena el móvil, al que lee mejor o al que lee peor, al que de repente han pasado las lecturas. Y yo estaba pensando en que he sacado del congelador esta mañana una pechuga de pollo y se me ha olvidado meterla, y al final la he usado, yo qué sé. Estabas pensando en otra cosa y de repente se te ha pasado la proclamación de la palabra, O si consigues que no se te pase y consigues leer en atención la palabra de Dios y escucharla con atención, y salvamos todas las dificultades auditivas y visuales y de tiempo y de todo, resulta que a veces leo la palabra de Dios o la escucho y no me dice nada. No la entiendo. O la escucho simplemente como una historia bonita, o como una reflexión moral, o como una fábula casi, de la que sacar una moraleja y aprender algo. Y me cuesta entrar en este misterio de la palabra de Dios. Mirad, dice, no sé si es el apóstol San Pablo o el apóstol San Pedro en el Nuevo Testamento: acoged la palabra de Dios como es en verdad, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Esto es muy importante, porque que se proclame la palabra de Dios significa descubrir que Dios me habla, que Dios me quiere hablar a mí, que Dios quiere hablar a su pueblo, que Dios quiere hablar a sus hijos. Y esto es un acto desbordante del amor de Dios. Un acto desbordante de su amor. Mirad, esto me lo habéis escuchado muchas veces, Cuando a veces hay un enfado entre novios, entre matrimonios, entre padres y hijos, entre hermanos, entre amigos. Hay gente que, haciendo un chantaje emocional, niega la palabra al otro. Niegas la palabra. Negar la palabra al otro es decirle: no existes para mí. Es algo terrible. No lo hagáis, Casi merece la pena que os insultéis a que neguéis la palabra. Bueno, esto lo ponéis entre paréntesis, luego lo metáis. Porque es decirle al otro: no existes para mí. No eres nadie. No eres nadie. A no ser que me beses los pies y me pidas perdón y hagas lo que yo diga. No eres nadie. Por el contrario, hablarle a alguien es un acto de amor. Hablarle a alguien para decirle algo bueno, hablarle a alguien para corregirlo, un padre a un hijo, un amigo a un amigo, un hermano a un hermano. Hablarle a alguien para animarlo, hablarle a alguien para consolarlo, hablarle a alguien para enseñarle.
Hablarle a alguien para manifestar el amor, para mostrar el afecto, para reconocer lo bueno que hay en él, es un acto de amor. Y es que la palabra, si la palabra humana tiene poder, la psicología lo estudia, en la psicología en los niños hay una cosa que se llama el efecto Pigmalión, ¿no? O la profecía autocumplida, que el poder que tiene la palabra del padre, de la madre, del profesor sobre el hijo, ¿no? Cuando un niño sube a la bicicleta y le dicen, te vas a caer, ¿eh? Pues la psicología dice que lo más probable es que se caiga, ¿eh? Y sin embargo, cuando el padre o la madre está detrás diciéndole, ánimo, que tú vas a poder, que lo vas a conseguir, puede ser que se caiga, pero es fácil que el niño con la confianza vaya desarrollando esa capacidad y vaya, pues si a nivel psicológico la palabra tiene esta fuerza, ¿qué fuerza tiene la palabra de Dios, que ha creado todo por su palabra? Comienza así la Biblia, ¿no? En el principio dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Como aquel hombre que se acerca a Jesús para que cure a su criado, y le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra, y mi criado curará. Una palabra tuya, decimos nosotros antes de la comunión, bastará para sanarme. Pues mirad, en cada misa, cada vez que abres tu Biblia, cada vez que escuchas el Evangelio, esta palabra tiene el poder de curar tu corazón, tiene el poder de iluminar tus tinieblas, tiene el poder de consolar tus tristezas, tiene el poder de iluminar tu camino, que a lo mejor no sabes por dónde ir, tiene poder de arrancar de tu corazón el pecado, tiene poder de transformar tu vida, tiene poder de encender el amor de Dios, de ti hacia Dios, o de experimentar el amor de Dios hacia ti. ¿Cuánto tiempo hace que no te has conmovido con la palabra de Dios? Porque probablemente, si te pasa esto, es que a lo mejor o tus oídos están cerrados, o tu mente está embotada, o tu corazón está endurecido. Y la palabra intenta penetrar, pero no puede, porque no le dejas. Por eso es tan importante que le pidamos, Señor, abre mis oídos, abre mi entendimiento, ilumina mi entendimiento, ablanda mi corazón, para que pueda, como María, como los santos, como los apóstoles, como tantos hombres y mujeres. Mirad, la primera lectura que hemos escuchado es una lectura del Antiguo Testamento, en un momento donde el pueblo de Israel lleva muchísimo tiempo sin escuchar la palabra de Dios, muchísimo tiempo. Han perdido el templo, han perdido los sacerdotes, han perdido los textos, han sido invadidos y no tienen la palabra de Dios. Cuando el pueblo ha comenzado a existir, porque Dios lo ha llamado, Dios ha hablado con Abraham y le ha hecho una promesa, Dios se ha revelado a su pueblo, Dios ha revelado a Moisés, Dios los ha conducido y les ha dado la alianza, les ha dado la ley, los 5 primeros libros de la ley, los 5 quintos de la ley que dicen los hebreos. Y de repente no tiene la palabra de Dios y no sabe cómo continuar, no sabe cómo avanzar, no sabe cómo vivir, no experimenta su consuelo, no experimenta su presencia. Y estos escribas y este sacerdote que encuentran el rollo del profeta, que encuentran el libro de la palabra, lo proclaman en presencia de todo el pueblo. Si os paráis a leer la lectura despacio, es precioso, ¿no? Construyen una tarima, se levantan, dice, lo proclamaba con claridad y lo explicaba para que todos comprendieran su sentido. Y entonces en un momento tiene que decirles, este día está consagrado al Señor vuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis, porque dice que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, las palabras de Dios. Todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de Dios. Cuando tú te abres a la oración, cuando tú pides el Espíritu Santo, cuando te pones delante del Señor para escuchar su palabra y para poderla entender, el Señor viene con su palabra a tocar tu corazón y viene a hablarte realmente. ¿Cuántos habéis tenido experiencia de esto? En momentos de la vida y tal, has pedido al Señor que te hable y a lo mejor abriendo la Biblia o leyendo el Evangelio de cada día en oración o escuchando la palabra en la Eucaristía, el Señor te ha mostrado, te ha respondido, te ha consolado, te ha iluminado, te ha animado, te ha llamado a la conversión, te ha llevado a pedir perdón por tus pecados, te ha llevado a solucionar una situación de tu vida, te ha llevado a encender tu corazón en amor a Cristo, o simplemente te ha conmovido en tu interior y ha ablandado la piedra de tu corazón. Pues esto le pasaba al pueblo, y es que la palabra de Dios, dice la carta a los Hebreos, que es viva y eficaz. ¿Qué significa esto? Voy a decir un palabra, así pensáis que soy listo. La palabra de Dios, decimos en teología, que es performativa.
¿Qué significa que la palabra de Dios es performativa? Que lo que se proclama, lo que Dios dice a través de su palabra, se realiza en aquel que lo escucha. Es lo que ha pasado con Jesús. Ha entrado en la sinagoga, el lugar de reunión litúrgico de los judíos, como cada sábado, ha abierto el rollo del profeta Isaías y ha leído una palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar la vista a los ciegos, la libertad a los cautivos, a proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el rollo, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él, y Él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. La palabra de Dios no es una historieta del pasado. Si Dios estuviera muerto, la palabra de Dios sería, pues como el Quijote, algo que escribió alguien en un momento y que nos enseña ciertas cosas de la vida desde una perspectiva de esa época. Pero como Dios está vivo, su palabra es viva y eficaz. Y dice la palabra de hoy que Cristo, que es la palabra hecha carne, con la fuerza del Espíritu, sale a nuestro encuentro y viene a evangelizar a los pobres. ¿Podemos decir que hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír? Porque la realidad, los sacerdotes que el Señor nos regala a conocer el corazón de muchos de vosotros, a través del acompañamiento espiritual, a través de la confesión y de conocer nuestra propia pobreza, es que todos los que estamos sentados aquí somos muy pobres, muy limitados, a veces de pecados hasta las cejas. Yo el primero, como dice San Pablo, Cristo vino a salvar a los pecadores y yo el primero. A veces con inseguridades, con una fe débil, a veces con tantos problemas, con tantas faltas de fe, con tantas dudas, con tantas luchas, con tantas infidelidades al Señor. Y el Señor viene a evangelizar a los pobres, en todos los sentidos, a los pobres materiales, a los pobres intelectuales, a los pobres de espíritu, a los pobres de fe, a los pobres de alegría, a los pobres de esperanza, a los pobres de inteligencia. ¿Y qué significa evangelizar? Significa traer una buena noticia. Esta buena noticia, que los cautivos se les proclama la libertad. ¿Tú eres cautivo de algo? ¿Eres prisionero? ¿Hay cadenas en tu vida? ¿Hay redes que te impiden ser libre? Pues dice el Salmo: hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. El Señor viene a romper las cadenas del pecado, las cadenas del miedo, las cadenas del lamento por tus heridas del pasado, por tus traumas, por tus historias. Viene a romper las cadenas del egoísmo, las cadenas del rencor y hacerte libre por amor y libre para amar. Esto es que hay una buena noticia para ti si hoy te sientes pobre. Y viene a proclamar a los ciegos la vista. ¿Eres tú ciego? ¿Cuántas veces no puedes ver las necesidades de tu hermano que tienes al lado? ¿Cuántas veces no puedes ver la bondad de Dios en lo que pasa en tu vida? ¿Cuántas veces no puedes ver el amor de Dios en tu existencia? ¿Cuántas veces no puedes ver que lo que el otro te está pidiendo es: por favor, quiéreme, ten paciencia conmigo? ¿Cuántas veces no puedes ver la necesidad del pobre por el que pasas delante de sus narices, o el sufrimiento de la persona que tienes cerca? ¿Cuántas veces no puedes ver a Jesús en la forma del pan? Pues si tú te sientes pobre y ciego, esta es la buena noticia para ti hoy, que el Señor viene a devolverte la vista, a poner en libertad a los oprimidos, no solo a los cautivos de sus propios pecados, sino a los oprimidos por las consecuencias del pecado de otros. ¿Cuántos hombres y mujeres en este mundo, y a lo mejor algunos de los que estamos aquí, hemos cargado sobre nosotros mismos las consecuencias de pecados de otros? ¿Cuántas de las personas que estáis hoy aquí en misa habréis sufrido algún tipo de abuso en vuestra infancia o en vuestra adolescencia? De abuso sexual, de abuso de violencia, de abuso intelectual, de abuso en el trabajo, de abuso de autoridad en vuestra familia o en el colegio,
de abuso por parte de compañeros o de amigos, de desprecio. Cuántos cargando las injusticias de este mundo, cuántos hombres y mujeres sufriendo las consecuencias del hambre, de la guerra, de la tortura, de la trata de personas. Cuántos oprimidos, tantos jóvenes y adolescentes y adultos por las adicciones, por las drogas, por la ludopatía, por el alcohol, por las redes sociales, por la pornografía, por la prostitución. Pues viene la palabra de Dios hoy y Cristo en su palabra a proclamar la libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. El año de gracia del Señor. Mirad, estas palabras, o una de dos, como os digo, son cosas del pasado, más o menos acertadas, o es que Cristo vivo viene a hablarte a tu corazón y viene a decirte es un año de gracia para ti. Para los cristianos todos los años son año de gracia. De hecho, todos los años son años del Señor. Lo decíamos el día de Año Nuevo. En inglés se mantiene, en español no se mantiene. Ponemos ACDC antes de Cristo y después de Cristo. En inglés cuando se pone un año se pone AD, que significa Annus Domini, año del Señor. Estamos en el año del Señor, año de gracia del Señor 2025. El Señor viene a proclamar un año de gracia, además en este año donde toda la Iglesia lo significa de un modo más grande, con un año jubilar, peregrinos en esperanza. Si experimentas en tu vida esta pobreza, si ves en el mundo y a tu alrededor esta pobreza de los cautivos, de los ciegos, de los oprimidos, el Señor viene a decirte, no me he olvidado de vosotros. Y tenemos una misión y es, primero, acoger la palabra y guardarla en el corazón como María, escucharla, dejarnos transformar por la palabra, fortalecer nuestra fe con la palabra y después salir a anunciar esta palabra. Dice la Escritura, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Si cuando a ti vienen con un problema, con una enfermedad, con una dificultad, con una duda, con una lucha personal, con una tentación, si lo que quieres es poder llevar a esa persona a Dios, anunciarle la buena noticia, anunciarle el Evangelio, fortalecer su fe, acercarlo al Señor, para que de tu boca salgan palabras de Dios, necesitas estar lleno de la palabra de Dios. Y sin darte cuenta, la palabra después sale por tus labios, por tu mirada, por tus gestos, en tu mente, tienes discernimiento, sabes lo que tienes que hacer. Por eso yo os invito, en este domingo de la palabra de Dios, a la luz de estas lecturas que hemos escuchado, donde la palabra es proclamada con fuerza, se cumple en Jesucristo y se cumple hoy en medio de esta asamblea, a que aprendamos a orar con la palabra. No solo a leer la palabra, esa sería la primera invitación. Para los que no leéis el Evangelio, os invito cada día a que deis la palabra a Dios en vuestra vida. Cada día, cada día, cada día. A los que ya leéis el Evangelio, os invito a más. No solo a que leáis, sino a que oréis con la palabra, a que entréis en un diálogo con el Señor a través de su palabra. ¿Cómo? La Iglesia ha rezado siempre con la palabra de Dios mediante la lección divina. También está otro modo, que es la escrutatio, el escrute de la palabra. Dice Jesús, escudriñad las Escrituras, ellas hablan de mí. Algunas Biblias tienen referencias entrecruzadas y vas de un libro a otro entendiendo el sentido del Evangelio que has escuchado en oración. Si alguien quiere aprender a orar con la palabra, gracias a Dios tenemos en nuestra parroquia una escuela de la palabra, que cada martes a las 7 de la tarde, cada 15 días, se reúne en el oratorio del colegio para poder profundizar y aprender a orar con la palabra. Y para quien no tenga tiempo de venir a la escuela de la palabra, yo tengo un vídeo en YouTube que 15 minutos te lo explico. Buscas cómo orar con la palabra de Dios, Pablo S.C., y creo que sale, espero que salga. Esto no cobro, no me paga YouTube, no llega, no hay tantas visualizaciones. No, pero en serio, que ojalá que hoy salgamos todos de aquí con el deseo profundo en el corazón de decir, Señor, quiero conocerte a través de tu palabra. Dice San Efrén que la palabra de Dios es como una fuente, que el que bebe, al contrario de agotar la fuente, siempre deja más de lo que toma. Siempre, y además es una fuente que nunca deja de brotar. Y el que se acerca a beber, él se sacia y sin embargo deja mucho más de lo que ha conseguido tomar. Por eso es un mar infinito, porque es el corazón mismo de Dios. Pues que el Señor nos conceda conocerlo a través de su palabra. Que así sea.